Ya creo que está grabando. Listo. Bien. Entonces, en ese sentido, vamos a analizar un poquito, ¿cierto? Lo que nos dice por allá el Génesis, en el capítulo 3, versículo 15. Observen con mucha atención. Dice la escritura, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Recordemos algo que yo en algún momento expliqué, ¿no? Porque era necesario que, en este caso, solamente el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, ¿sí? No podía, en otras palabras, tener, ¿cierto?, el linaje de José. ¿Por qué razón? Porque el pecado se transmite, ¿cierto?, mediante la semilla del hombre. Ahí es donde está incubado o está prácticamente contenido el pecado, ¿sí? En la simiente del hombre. Por eso habla de la simiente de la mujer. Observen con atención, la mujer no produce simiente, ¿sí? Semilla o esperma. Por eso observen nuevamente el texto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Cuando usted observe y siempre analice, ¿cierto? Esta palabra simiente, ¿cierto? Siempre va a hacer referencia a esperma, a cera, a linaje, ¿cierto? O como usted la conoce hoy en términos científicos, el semen. La mujer no produce esa semilla, ¿cierto? Entonces, es importante tener eso allí en claridad y en perspectiva. Por esa razón, Jesús, el Hijo de Dios, no podía ser hijo de José, ¿cierto? Porque en la esperma del hombre está contenido, ¿sí? O está prácticamente, lo voy a denominar de la siguiente forma, el virus del pecado, ¿correcto? La enfermedad del pecado está contenida en el esperma del hombre. Muy bien. Observen con atención Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá. Venga, observen con mucha atención porque es que a veces tenemos que ponerle como el sentido común al asunto. Dice, he aquí la Virgen concebirá. Primero, una virgen para que conciba, ¿cierto? Necesita por requisito sine qua non, ¿cierto? Y solamente la excepción pasó con el Señor Jesús. Para que proceda la concepción, pues se requiere de la relación sexual entre el hombre y la mujer. En el caso de la Virgen María, ¿no? ¿Se observan? Por eso dice acá, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá, ¿cierto? Sea el fenómeno de la concepción. ¿Cuál es el fenómeno de la concepción? Cuando el esperma del hombre, ¿cierto? El espermatozoide fecunda el óvulo, ¿cierto? Eso es importante. Y observe, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Solamente un paréntesis chiquito. En solamente ese texto y a partir de la coma, cuando dice y dará a luz un hijo, coma, a partir de esa coma, ¿cierto? Han pasado, ¿sí? En la persona del Señor Jesucristo tan solo 2 días. Pero para el cumplimiento de ese texto, ¿cierto? Aproximadamente desde el momento que fue concebido el Señor Jesús, ¿cierto? El Hijo de David, en el vientre de la Virgen María, pasaron 33 años. ¿Se observan? Pasaron 33 años exactos. Entonces, en un solo texto pueden haber dos acontecimientos como es el siguiente, o como el que acabamos de observar. Cierro el paréntesis en ese sentido. Muy bien. Aquí, en este aspecto, observen que lo que quiero dejar sobre la mesa y sobre el tintero es que aquí hubo la intervención divina de Dios. Así como Dios creó al hombre del polvo de la tierra y lo formó, ¿cierto? De igual forma sucede el fenómeno, ¿cierto? De la concepción y el engendramiento directamente por Dios. Eso es importante tenerlo allí de manera muy clara. Observen con atención el Salmo capítulo 2, versículo 7. Observen con atención ese texto. Dice la escritura,
yo publicaré el decreto. ¿Qué es un decreto? ¿Usted se ha preguntado qué es un decreto? Un decreto es el contenido de normas, ¿sí?, legislativas, mediante el cual se hace un procedimiento para establecer criterios. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, con el tema de la pandemia, ¿sí? Entonces hacían decretos distritales para efectos de las cuarentenas. Eso es un decreto, ¿correcto? En un momento determinado. Entonces, este decreto, por eso el Señor, yo publicaré el decreto. Publicar, lo hace, ¿cierto? De manera pública. ¿Ante quiénes? Ante el pueblo del Señor. Entonces, por esa razón dice, yo publicaré el decreto. ¿Cuándo lo publica? Es publicado a través de Isaías cuando establece en el capítulo 7, versículo 14. Por lo tanto, el Señor mismo nos dará señal. Ese es el decreto. He aquí que la Virgen concebirá. ¿Se observa? El Señor todo lo tiene debidamente organizado. Organizado. Por eso expresa acá, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Y observen con mucha atención esta expresión. Yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy. Es decir, la persona de Jesús de Nazaret, ¿sí?, viene de una simiente, observe con mucha atención, viene de la simiente incorruptible, es decir, viene de la semilla incorruptible, ¿correcto? Eso es importante tenerlo allí claro, porque es importante establecer que en la semilla del hombre está contenido el pecado. Por esa razón, él es la semilla, la simiente incorruptible. Bien, eso hay que dejarlo allí de manera muy, pero muy clara. Muy bien. Observen con mucha atención lo que nos va a decir Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 33. Observen con atención, dice la escritura. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensando, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre. Observe nuevamente el fenómeno de la concepción, ¿sí? El fenómeno de la concepción es el espermatozoide fecundando el óvulo. Por eso es importante tener eso allí claro. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. De igual forma lo establece allí en Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, es decir, antes de que entraran en el proceso de nupcias, es decir, el casamiento, y que posteriormente tuvieran la relación íntima o sexual. Dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Observen este fenómeno tan importante. Una cosa es engendrar, ¿cierto? Y otra cosa es concebir. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿cierto? Pero ¿qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios coge y engendra, ¿cierto? Engendra y concibe el óvulo, ¿cierto?, de la Virgen María. Por eso en ella es concebido, en el vientre de la Virgen María es concebido la persona de Jesús de Nazaret. Observe con mucha atención lo que nos va a decir Hebreos capítulo 1, versículo 5. Dice la escritura. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Observe nuevamente lo que está diciendo aquí la escritura. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, observe la precisión de la escritura. Yo sería el padre y él me será mi hijo. Por esa razón, Jesús, el Hijo de la Virgen María, también es Hijo de Dios.
Porque fue engendrado directamente ¿por quién? Por el Padre. ¿Correcto? Por el Padre. Muy bien. Por aquí están escribiendo. Ya vi el chat. Muy bien. Observen con mucha atención Juan capítulo 1, versículo 13. Así como Jesús, aunque no es del resorte de nuestra enseñanza del día de hoy, porque eso usted lo vio en el primer módulo, sin embargo lo voy a traer un poquito a colación. Juan capítulo 1, versículo 13 nos dice, frente y en aspecto a los hijos de Dios. Así como Jesús fue engendrado y concebido en el vientre de la Virgen María, así usted y yo somos engendrados y concebidos por el Espíritu Santo. Observe con mucha atención. Juan capítulo 1, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Por esa razón, cuando usted observa lo que nos enseña Juan capítulo 3, en la conversación que tiene Jesús con Nicodemo y le dice, si usted no nace de nuevo, no puede ver y no puede entrar en el reino de los cielos. Usted necesita la naturaleza del reino para que haga parte del reino de los cielos. Por esa razón, Jesús, hago la precisión, Jesús, el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, no hace parte de este mundo. Así como ustedes y yo tampoco hacemos parte de este mundo. No lo quiero decir de manera jocosa, ¿sí? Lo quiero decir de manera jocosa, pero quiero dejar algo como claro. Jesús y nosotros no somos de este mundo. Al decir eso y hacer esa precisión, somos extraterrestres dentro de un mundo caído. ¿Se observan? Es algo que a veces, miren, a mí que me fascinan los documentales, la verdad que pues eso, esa es una de las cosas que a mí más intelectualmente me gusta mucho. Hay algo bien interesante. Yo a veces analizo ciertos programas que hablan precisamente pues de todo este tema del fenómeno ovni, todo ese tipo de cosas. Pero nunca se han dado a la tarea, ¿sí? Nunca se han dado a la tarea de coger las escrituras y analizar este tipo de cosas. Si las analizaran, entenderían que el Señor no era de este mundo. ¿Se observan? Y entenderían muchas más cosas y le podría, por misericordia del Señor, podrían haberle o haberles a ellos, ¿cierto? Revelarle lo que está escondido en las escrituras. Pero ¿por qué razón no se les da ese favor? ¿O porque Dios no permite esa gracia? Porque tienen de embotado su razonamiento y su corazón está endurecido. Por eso no pueden ver más allá. Bien, solamente cierro ese paréntesis allí de manera precisa. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que Jesús, el Hijo de Dios, es engendrado directamente por Dios y concebido por Dios a través del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Bien, esto es importante tenerlo claro porque recuerde que debemos conocer a Jesús conforme a las Escrituras. Muy bien. Vamos con otro aspecto importante. Permítame un momento, se me adelantó esto aquí. Pero mirando una parte acá, donde Jesús, cuando Señor, no se te escucha bien. es que está lloviendo durísimo y no les escucho casi tampoco, a pesar de que tengo que apagar. ¿Me escucha ahí? Más o menos, más o menos. Pero cuéntanos, Pastor Gerson. Que usted hablaba ahorita que decía que Jesús, que si las personas miraran la Biblia, las escrituras, entenderían, sí, ahí yo también he puesto cuidado a esa parte donde hablan de los alienígenas y todas esas cosas. Y yo miraba cuando Jesús le dice a Poncio Pilato, por ejemplo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, usted no tendría poder sobre mí. Segunda parte, cuando Pedro le corta la oreja a Malco, dice eso conviene. Dice, si fuera por eso, yo oraría a mis padres y enviaría una legión o dos legiones de antes para que me favoreciera. O sea, es tan patente esa parte donde dice que no somos de este mundo, que si estudiáramos bien a fondo la escritura, la ciencia, si estudiara la escritura, se daría cuenta, ahí nomás en los solos campos, que no son de este mundo. Es correcto, sí, señor. Observen que ese es el punto que vamos a analizar. Ese es el siguiente punto. Y es que Jesús, al ser hijo de Dios, no pertenece a este mundo, sino pertenece al reino de Dios. Pertenece al reino de Dios.
Observen con mucha atención varios textos. Vamos a mirar algunos apartes del Evangelio. Aunque hay más textos que hacen referencia a este punto, ¿sí? Pero he extraído estos textos como testigos. Entonces miremos el Evangelio de Juan. Juan capítulo 18, versículo 36 dice, respondió Jesús, en este caso le estaba respondiendo ¿a quién? A Poncio Pilato, ¿cierto? Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Bien, entonces, eso es importante tenerlo allí claro. Juan 17:6 nos dice, no son del mundo, haciendo referencia a nosotros, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lucas capítulo 22, versículo del 29 al 30, y nos dice lo siguiente, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. O sea, si analizamos las escrituras van a haber muchos más textos, pero aquí es para dejar unas pequeñas precisiones, ¿cierto? Que Jesús hace parte del reino de Dios y no de este mundo animal, terrenal y caído, ¿no? Eso es importante tenerlo allí claro. Por esa razón Jesús es hijo de Dios. Otra razón de por qué Jesús es hijo de Dios. Bien, otra razón. Y es la siguiente. Y es porque nació salvo. Bien, Jesús, el Nace, hijo de Dios, nació salvo. Señor, sí, eso iba a decir. Nace dentro del reino de Dios. nace dentro del reino de Dios, es correcto. Nace dentro del reino de Dios. Así como Adán nació, o fue creado, perdón, fue creado en el paraíso, ¿sí? De igual forma Jesús nace dentro de las condiciones del reino de Dios. Eso es importante tenerlo allí claro. Otro aspecto que vamos a aquí abordar es que Jesús nace salvo, ¿no? Nace salvo, al igual que Adán fue creado salvo, porque estuvo en su momento en el paraíso. Bien, Lucas capítulo 1, versículo 35 nos dice algo muy importante. Analicemos el texto. Dice, respondió el Antes de ángel, que, Señor, pastor, antes de que comience con esa lectura, cuando Dios engendra a su hijo Jesús, no lo engendra en, por naturaleza de varón, eso lo sabemos por cierto que es engendrado por Dios y nace dentro del reino de Dios. Ahí yo pienso lo siguiente, cuando Jesús le dice al apóstol Pedro, en este momento ustedes no me pueden seguir, me seguirán después. Y ahí ahí sabemos y entendemos que los que estamos con el Señor no tenemos pierde, nuestro reino no pertenece a este mundo, y ahí viene otra más grande, pero todas son grandes. En la casa de mi padre hay mucha morada, ¿sabes? Si no fuera así, yo no se los hubiera dicho. Voy a preparar morada, o sea que tenemos casa en el reino de los cielos. Quedé yo mirando por Discovery Channel, mirando una, donde hablan de los alienígenas y todas las cosas sobrenaturales, cosas del espacio. Vieron una ciudad santa, vieron una ciudad resplandeciente, grandísima, que venía. Bueno, esa es la nueva Jerusalén. Los que entendemos la escritura sabemos que eso sí existe, que sí hay seres que en otros lugares. sí, es correcto. O sea, bueno, algunos científicos a través del telescopio Hubble y todos estos instrumentos que hoy tenemos como tecnología apuntaron a cierta zona del universo y tenía como figura como de una ciudad celestial. Lo que pasa, hay que hacer una precisión, ¿cierto? Este universo, ¿cierto? Este universo en el cual estamos, el reino de los cielos está por fuera de este universo, totalmente. Lo mismo que el Hades y el infierno está por fuera de este universo, ¿cierto? Entonces, eso es importante tenerlo allí claro. Sí, muy seguro. El Señor, pues, en su obra maravillosa, o sea, es que el universo es tan vasto y tan grande, o sea, ni siquiera el ser humano ha conocido el 0,1% de lo que hay en el universo, ¿cierto? Pero eso, lo que está diciendo el hermano Gerson, es importante. Dios, fácilmente, para Dios no es imposible hacer muchas cosas. O sea, para el Señor
le es fácil absolutamente todo. Lo que sucede es que, bueno, pues Esa no, parte, señor. esa parte donde su persona está diciendo que el universo es tan vasto y que ni siquiera el 1,0% lo conocemos, está también en Isaías, en el capítulo 40, versículo 22, dice que él extiende los cielos como una cortina. Entonces ahí nos damos de cuenta de que sí es inmensamente grandísimo. Y Pastor, le puedo Dios hacer es una, una... Sí, señora. bueno, bueno, no es como saliéndome un poquito de, ya que allá don Gerson habló de la Nueva Jerusalén, Sí. entonces solo es una pequeña pregunta. ¿Cuáles son las personas que van a estar en la Nueva Jerusalén? ¿Los hijos de Dios o solo los israelitas? No, la Nueva Jerusalén es para la nueva creación, ¿correcto? Es para la nueva creación. Bueno, como ya estamos aquí entrados en gastos, miremos eso conforme a las escrituras, ¿no? Miremos eso conforme a las escrituras y vamos a Apocalipsis. Miremos Apocalipsis. Porque es que estos temas son bonitos, entonces pasarlos desapercibidos. Y mire, igual este tema no nos desviamos por una razón, porque estamos hablando precisamente del reino de Dios. Entonces, pues miremos un poquito hacia el Del reino, exacto. las escrituras, así como no nos dicen mucho acerca tampoco del infierno, pues tampoco nos dice qué hay allí. Pues nos da algunos vistazos, algunos pincelazos, pero no nos dice cómo se... Dice que es muy bonito, pero pues una cosa es que diga muy bonito y otra cosa es cuando ya estemos allí y veamos ese esplendor. Lo mismo que le pasó al apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo dice que vio cosas inefables que ni siquiera en palabras se pueden entrar a explicar. ¿Sí? Entonces, eso es muy bonito. Vamos a comenzar lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20, ¿cierto? Y lo vamos a enlazar con Apocalipsis 21. Entonces, voy a leer solamente el versículo 11 de Apocalipsis 20. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado delante de él, el cual huyeron la tierra y el cielo. Dice que huyeron la tierra y el cielo. Cuando está haciendo referencia a la tierra y el cielo, es a esta creación. ¿Listo? Deja de existir esta creación. Este universo como usted lo conoce o lo poco que conocemos y esta tierra desaparece. ¿Se observan? Dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Eso es lo que dice el versículo 11. Pero observe la nueva creación, ¿cierto? La nueva creación. No viene el cielo nuevo y la tierra nueva. Apocalipsis 21. Dice la escritura. Por eso comienza el texto diciendo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, es totalmente diferente de esta creación. Bien, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Por ahí yo he escuchado un cántico que el mar y que el mar de cristal, pero si la escritura dice que ya no existe más el mar. Pero bueno, lo que hace es que a veces no le ponen el sentido a las cosas. Dice la escritura, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descenderse del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Listo? ¿Quiénes van a estar en esa nueva Jerusalén o en esa ciudad cúbica? Porque es una ciudad cúbica. ¿Correcto? La esposa del Cordero. La esposa del Cordero. Todos los que, mejor dicho, calificaron, porque no todos van a entrar en la ciudad, ¿correcto? Van a ser salvos, pero no todos entrarán en la ciudad, ¿correcto? Hay algunos que tienen algunos privilegios que van a estar en la ciudad y no saldrán de esa ciudad, ¿sí? Pastor, perdón, es que esa era la pregunta, que según yo escuché por ahí, que adentro de la Nueva Jerusalén van a estar los decapitados y las personas que no dijeron una mentira totalmente santas. Pues nosotros vamos a ser salvos, pero no, o sea, que no vamos a estar dentro de la Nueva Jerusalén, sino digamos afuerita, pero salvos, como, esa es la pregunta. En el cielo nuevo y en la tierra nueva.
En el cielo, exacto, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. O sea, ahí van a estar todos los salvos. Hay algunos que podrán entrar y salir, ¿sí? Hay otros que estarán dentro de esa ciudad y no saldrán de esa ciudad. Observemos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 2. Venga, miramos lo que nos dice Apocalipsis 2. ¿De quiénes van a estar allá? ¿Cierto? ¿De quiénes van a estar allí? Miremos rápidamente aquí. Apocalipsis, creo que es el capítulo 2. Miremos aquí rápidamente. Y miremos la iglesia de Filadelfia. Observe que está hablándole a la iglesia de Filadelfia. Bien, a la iglesia de Filadelfia. No a los decapitados ni a los 144,000. Le está hablando a la iglesia de Filadelfia. ¿Listo? Observen con mucha atención el versículo 12. Si quieres, hermanita Gladys, léelo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, para ser más específico. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y es que escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Muy bien. Observe que habrán miembros de la iglesia de Filadelfia, ¿cierto?, que van a estar en esa nueva Jerusalén o en esa nueva ciudad, ¿correcto? Y no van a salir de allá. ¿Por qué razón? Porque Dios los hará columnas dentro del templo. Ojo, ahí ya no va a existir un templo, porque el templo van a ser las personas. Recuerden que es el templo viviente. ¿Observan? Un templo viviente. Entonces, importante eso. Primero, pues cualquiera, si Dios quiere y Dios lo permite, si nosotros perseveramos, el Señor tal vez nos dé ese privilegio de estar allí y nunca más salgamos de allá, ¿correcto? Ese puede ser un privilegio, pero para eso hay que trabajar mucho. Porque recuerden las recompensas en el tribunal de Cristo. Ahí es donde se va a recompensar. Ahí le decir, oiga, usted le voy a dar esto y aquello, ¿cierto? Entonces, ahí entran ese tipo de recompensas. Por eso dice, al que venciere. Observa que el que está diciendo aquí, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Se observa? El templo al que venciere. Yo le haré, y nunca más saldrá de allí. O sea, usted nunca más va a salir. Aunque esa nueva creación que el Señor haga, sí, la hará para los salvos, pero usted, o sea, siéntase privilegiado de estar allí. ¿Cómo será esa ciudad tan grande que es prácticamente como Colombia? Prácticamente la ciudad de la Nueva Jerusalén en extensión, ¿sí? En extensión, es como si fuera Colombia. Así de grande es la Nueva Jerusalén. O sea, esa ciudad cúbica. A veces no pensamos en estas cosas. A veces como creyente, Señor, mi ciudadanía está en los cielos. ¿Cierto? De donde viene mi Señor y mi Salvador. ¿Se observan? Entonces, eso es muy bonito. Eso realmente es muy bonito. Mire lo que dice aquí la escritura y en Apocalipsis capítulo 21. Dice acá el Señor. Entonces, versículo 2 lo vuelvo a leer. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo. Observe que es un tabernáculo, y un tabernáculo que es un templo. ¿Listo? Dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, es decir, el primer cielo y la primera tierra. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida, al que venciere. Y vuelve y dice, el que venciere. ¿Sí observas? El que venciere, lo que dice por allí en Apocalipsis 2. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él me será mi hijo.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y entonces, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Ya te comienza a describir cómo es esa santa ciudad, ¿cierto? Que es algo muy bonito. Los dejo pues para que lean ese texto, ¿no? Por eso no hace parte de este universo, porque este universo va a ser extinguido, va a desaparecer. ¿Bien? Muy bien. Volviendo a nuestro tema y aterrizando, ¿cierto? Entonces, Jesús, Gracias, pastor. ¿vale? Jesús, el Hijo de Dios, nace salvo, ¿no? Nace salvo. ¿Bien? Nace salvo. Dice la Escritura, responde el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, que al igual que el primer Adán, ¿cierto? El postrer Adán, es decir, la persona de Jesús de Nazaret, había nacido santo, y al nacer santo, pues nació salvo, ¿correcto? Eso es importante tenerlo claro. Al nacer santo, ¿cierto? Yo quiero que ustedes miren con mucha atención lo siguiente, lo que dice Juan capítulo 3, versículo del 5 al 6. Juan capítulo 3, versículo del 5 al 6. Yo creo que este texto nos toca, mire, hay algo que yo siempre he analizado y es algo que a mí realmente, cada vez que lo analizo y lo pienso, cuando el apóstol Pablo por allá en 1 Corintios capítulo 2, si no estoy mal, ¿cierto? Cuando dice, me propuse no saber entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿sí? Mire, la esencia de todo es el conocimiento claro del Evangelio, ¿bien? Y tener claro las pautas que establecen las Escrituras. Por esto a mí este texto de Juan capítulo 3, versículo del 5 al 6, expresa lo siguiente y es muy importante. Respondió Jesús y dice lo siguiente, de cierto te digo. Cuando habla de cierto, es que es una verdad absoluta, ¿correcto? Es una verdad absoluta. Dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por esa razón Jesús había nacido en el reino de Dios. Por eso cuando usted y yo nacemos de nuevo, automáticamente nos trasladamos, ¿sí? Somos trasladados al reino de Dios. Aunque usted no lo vea, ¿cierto? Aunque usted no lo vea en este punto, usted y yo hacemos ya parte del reino de los cielos. Por eso el Señor nos dice, ustedes no son de este mundo. ¿Sí ven lo bonito? Por esa razón somos hijos de Dios. Primeramente porque Jesús lo ganó para nosotros. ¿Sí? En otras palabras, lo principal sucede, ¿cierto?, al accesorio. Es decir, lo principal genera la suerte para los que están debajo de lo principal. En el caso de Jesús de Nazaret, lo que hace él como hijo de Dios es que nos da también esa garantía, ¿sí? Nos da esa garantía para ser hechos hijos de Dios. Vea, para usted adquirir una nacionalidad, ¿cierto? Para adquirir una nacionalidad o una ciudadanía, usted tiene que nacer en el país de origen, ¿sí? Y si no, usted quiere adquirir de pronto la nacionalidad, por ejemplo, estadounidense, para eso tiene que cumplir unos requisitos, ¿cierto? Para que usted pueda ser ciudadano de esa nación. De igual forma sucede con nosotros. Para que nosotros podamos ser parte del reino de los cielos, tenemos que cumplir con unos requisitos. Y esos requisitos comienzan a partir de nacer de nuevo, es decir, nacer del agua, nacer del espíritu, ¿cierto? Mantener esa naturaleza divina, porque la naturaleza divina se mantiene, ¿correcto? Hay que mantenerla, porque si no se mantiene, pues se atrofia. Eso es como cuando usted tiene un músculo, ¿cierto? Y no lo ejercita.
ese músculo con posterioridad se va a atrofiar y todo tiene sentido común, ¿cierto? De igual forma, observen con mucha atención, para que usted y yo hubiésemos adquirido la nacionalidad, por ejemplo, de colombianos, ¿sí? Tuvo que generarse una independencia ¿de quién? De los españoles, ¿bien? En ese mismo sentido, el Señor también, ojo con lo que voy a decir porque también es muy importante, Él generó también para nosotros esa independencia, ¿cierto? ¿Por qué razón? Nosotros fuimos vendidos al pecado por causa de la desobediencia del primer hombre, ¿bien? En ese sentido, a través de Jesús de Nazaret, rescata lo que se había perdido y adquirimos nuevamente, ¿sí?, esa nacionalidad del reino de los cielos, esa ciudadanía del reino de los cielos. Es decir, Jesús por esa razón, por allá lo que dice en Hebreos, en el libro de los Hebreos, que Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte con la muerte. O sea, con la muerte propia de nuestro Señor Jesús, podemos adquirir esa independencia. Lo mismo que sucedió, recuerden la Pascua, ¿cierto? En la Pascua el Señor permitió el ritual de la Pascua para que se generase la independencia de Israel de su pueblo o del pueblo de los egipcios, es decir, porque estaban sometidos a esclavitud. Entonces el Señor los saca con mano poderosa a través de Moisés y les genera esa independencia. Ustedes y yo tenemos esa independencia. ¿De qué? De la muerte segunda. ¿Se observan? Eso es importante tenerlo allí claro. O sea, el Señor nos independiza, gana para nosotros, ¿cierto? Esa salvación. Por esa razón necesitábamos que Jesús naciera salvo y santo. ¿Se observan? Eso es importante para que lo tengamos allí claro. Muy bien. En ese mismo sentido, vamos a analizar el siguiente texto. Y es que Jesús al nacer santo, ¿cierto? Al ser parte del reino de los cielos, al ser hijo de Dios, ¿sí? Tiene una condición muy importante y es que nace verdaderamente libre. Volvemos al punto, ¿bien? Volvemos al punto anterior. El primer hombre nos vende al pecado, ¿bien? Somos vendidos al pecado, por lo tanto, al ser vendidos al pecado, somos esclavos del pecado y, lógicamente, en ese sentido, las personas que son esclavas del pecado tienen temor a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Muy bien. Jesús de Nazaret, al tener ese linaje o esa simiente incorruptible, nace verdaderamente libre y puede hacer al pecador verdaderamente libre. Recuerde lo que dice por allí Juan capítulo 8, versículo 32 al 36. Observen con atención. Juan capítulo 8, versículos del 32 al 36. Y dice: y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? La persona de Jesús de Nazaret. Y la verdad os hará libres. Es decir, que la persona de Jesús de Nazaret te hace libre porque él venía de la simiente incorruptible. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Eso es mentira, porque ellos habían sido esclavos en las tierras de Egipto, ¿correcto? ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto te digo, os digo, o sea, es decir, les estoy afirmando una verdad inmutable, les estoy afirmando una verdad que no cambia, ¿cierto? Y observen con atención, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por esa razón el pecado es como un amo que esclaviza a su siervo. ¿Bien? Muy bien. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es libre porque tenía su simiente, ¿cierto? O viene una simiente incorruptible o sin pecado. Muy bien. Observen con mucha atención. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, ¿correcto? No en Isaac, porque no está hablando de Isaac, está hablando de la persona de Jesús de Nazaret. Observe con mucha atención. No dice y a las simientes, es decir, no está hablando en forma plural, sino en singular. Dice, como si hablase de muchas, sino como uno y a tu simiente, la cual es Cristo.
Por eso, a través de Abraham, es decir, Dios le había prometido algo a Abraham, ¿sí? La promesa de que haría benditas a todas las naciones de la tierra mediante la simiente o su simiente. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Cristo. Por eso puede bendecir a todas las naciones por medio de la simiente que es Cristo. Bien, Gálatas capítulo 4, versículo 29 al 31 nos dice: pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿cierto? Recuerden lo que dice por allí Juan, lo que es nacido de la carne, carne es. Perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. ¿Se observan? Entonces, usted y yo, al ser comprados a precio de sangre y ser libertados, somos hijos de la libre. Es decir, en otras palabras, somos hijos de Dios. Así como Jesús era o fue y es hijo de Dios, así usted y yo tenemos ese privilegio. Bien, importante eso. Por eso usted y yo podemos ser verdaderamente libres. Muy bien. En ese mismo sentido, ¿sí? Al ser verdaderamente libres, ¿sí? Tenemos una condición diferente del resto de las personas. Por esa razón, lo que hablaba ahorita y nos enseñaba también aquí el pastor Gerson, ¿sí? Y lo que estábamos analizando. No hacemos parte de este mundo. ¿Por qué no hacemos parte de este mundo? Por una razón. Porque tenemos naturaleza divina y Jesús tenía naturaleza divina. Así como el primer Adán tenía naturaleza divina antes de la caída, ¿cierto? Nosotros que nacimos en pecado, ¿cierto? Y somos rescatados, somos libertados, ¿cierto? También adquirimos naturaleza divina. ¿Por qué razón? Porque Jesús no tenía primeramente naturaleza divina. Volvemos al mismo texto de Lucas Perdón, 1. pastor. Señora. O sea que por nosotros, por este mundo estamos es de paso. O sea, estamos es... Somos peregrinos, como lo dice por allí el apóstol Pedro. Peregrinos. Somos peregrinos. Bien. Estamos de Pastor, paso. Señora. perdón, una pregunta. Lo que pasa es que hoy me hicieron una pregunta relacionada más o menos con esto, que me dijeron que si Dios es espíritu y si Jesús fue engendrado, entonces que Jesús era hombre y era Dios, pero entonces yo lo he entendido, ¿sí? Pero entonces seguramente la persona no me entendió, pero entonces de pronto alguna cita donde, o sea, que yo le pueda... Bueno, Sí, hoy vamos, aquí te vamos a explicar ese punto, ¿vale? Muy bien, hermanita Joana. Importante esa pregunta porque a veces las personas piensan que porque Jesús fue engendrado directamente por Dios, era Dios. No, o sea, eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿bien? Pero lo que sí vamos a analizar es lo siguiente. Observen con atención. Jesús, el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, tiene naturaleza divina. Observen con atención. Nuevamente Lucas 1:35. Usted, pero ¿por qué repita cada rato ese texto? Porque es importante, ¿correcto? Es muy importante. Volvemos al texto. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, Dios va a venir sobre la persona de la Virgen María. Y el poder del Altísimo, observe, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser, es decir, porque tiene una naturaleza netamente divina. Lo mismo podríamos decir para la pregunta que dijo Joana, ¿cierto? En el caso del primer Adán, ¿sí? Adán tenía naturaleza divina, pero no era Dios. Lo mismo sucede con la persona de Jesús porque es el postrer Adán. ¿Se observan? ¿Por qué razón, cierto, tienen naturaleza divina? Porque la naturaleza del reino de Dios, ¿cierto? Tiene unas condiciones y características totalmente diferentes a las de este mundo. Bien. La naturaleza animal, ¿cierto? Se divide en dos. La naturaleza animal racional y la naturaleza, ¿cierto? Animal racional. Entonces tenemos la irracional y tenemos la racional, ¿correcto? Esa se divide de acuerdo a la naturaleza animal de este mundo. Por esa razón,
la naturaleza animal racional y ni siquiera la irracional podrá heredar, ¿cierto?, el reino de los cielos, porque ninguna cosa corrupta podrá entrar en el reino de los cielos. Eso lo miramos ahí en Apocalipsis capítulo 21 ahorita, ¿cierto? Ninguna cosa incorruptible podrá heredar, ¿cierto?, el reino de los cielos. Muy importante. Vamos a mirar con un poquito más adelante ese aspecto que dijo la hermanita Joana, pero primero vamos a analizar estos textos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Primero vamos a ir a este texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Observe que nosotros tenemos naturaleza divina o participamos de la naturaleza divina porque Jesús primeramente tenía naturaleza divina. Observen, como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Observe la premisa que está haciendo aquí el apóstol Pedro, que nos han sido dadas por su divino poder, es decir, por el poder del Espíritu Santo, mediante el conocimiento, observe, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Observe el texto, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Correcto? Entonces, Jesús de Nazaret, al tener esa naturaleza divina, nosotros fuimos participantes y llegamos a ser participantes y tenemos en tiempo presente esa naturaleza divina. ¿Se observan? La pregunta es, ¿qué tenemos que hacernos? ¿Lo creemos? Ahí viene el interrogante. ¿Lo creemos? Porque recuerde que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es importante tenerlo allí claro. Miremos muy rápidamente el texto aquí. Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Se observan? Vamos a analizar ahora sí un poquito con profundidad lo que nos dijo la hermana Joana. Porque lógico, ¿cierto? A veces tenemos un montón de cosas aquí en nuestra cabecita de conocimiento, pero necesitamos darles una organización. Necesitamos darle un poquito de organización al asunto. Porque cuando pensamos de que porque Dios engendró a Jesús, ¿cierto? Entonces era Dios. Observen con atención Juan capítulo 10. Y aquí es donde vamos a absolver o vamos a responder a esa pregunta de la hermanita. Juan capítulo 10, versículos del 30 al 36. Observen con atención. Yo y el Padre somos uno. Observen la primera premisa. Yo y el Padre somos uno. Pero cuando está diciendo yo y el Padre somos uno, es en propósito de unidad, de común unión, no porque Jesús fuera Dios. Hago la claridad. Observen nuevamente el versículo 30. Yo y el Padre somos uno, perdón. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Observen por qué razón. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me queréis apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. O sea, observen que le están diciendo los judíos, usted es un mentiroso, porque tú siendo hombre te haces Dios. Observe la respuesta del Señor. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Observe que está haciendo una premisa, ¿cierto? Importante aquí. Yo dije, dioses sois. Recuerden ustedes cuando el Señor manda a Moisés a Faraón. Y el Señor le dice a Moisés, tú en mi lugar, o sea, dando esa prioridad, tú en mi lugar, usted será Dios para ellos, ¿correcto? Porque Dios hablaba a través de Moisés, no porque fuera Moisés Dios. ¿Sí me explico acá? No porque Moisés fuera Dios. Por esa razón Jesús hace esa premisa acá. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois.
Lo cierto del caso es que usted y yo, ¿sí? Nosotros, la raza humana o el hombre son dioses de barro. ¿Listo? Son dioses de barro. ¿Y por qué dioses de barro? Porque son finitos, porque tienen fecha de caducidad. Bien, eso hay que dejarlo allí claro. Lo que pasa es que esto sí es un tema de mucho más profundidad, de más de escarbar, de profundizar. Por eso la escritura nos dice escudriñad las escrituras. Bien. Observe con mucha atención el versículo 35. Si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, es decir, a través de Moisés, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije hijo de Dios soy. La razón es la siguiente, es porque él tenía naturaleza divina, no porque fuera Dios, sino porque Dios le dio de su naturaleza divina. Porque para ser parte del reino de los cielos y para que usted y yo tengamos, ¿cierto? Parte en el reino de los cielos, tenemos ciertamente que tener naturaleza divina. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver y entrar en el reino de los cielos. Porque para entrar y ver en el reino de los cielos necesitamos necesariamente naturaleza divina. ¿Sí? Eso es importante, queridos. Bien, vamos a continuar. Ojo con lo que vamos a hablar aquí, ¿cierto? ¿Por qué Jesús es hijo de Dios? Porque Dios, ¿cierto? En este caso el Padre y también el Espíritu Santo, ¿cierto? Dieron testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Bien. Observen con atención Mateo capítulo 3 versículos del 16 al 17. Dice la escritura, y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua, he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Ojo, quiero hacer un paréntesis chiquito. Dice como paloma, no que fuera una paloma, ¿sí? Como paloma, parecido a una paloma, ¿bien? Y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Correcto? En quien tengo complacencia. Juan capítulo 8, versículo del 16 al 19 nos dice lo siguiente. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. ¿Se observan? Lucas capítulo 9, versículos del 33 al 35. Dice lo siguiente, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Observen que en Mateo nos dice, ¿cierto? Cuando hace referencia al Hijo amado en quien tiene complacencia. Y luego en Lucas, ¿cierto? También nos dice algo bien interesante. Y dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Se observan? Primera de Juan capítulo 5, versículo 9 nos dice lo siguiente. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál fue el testimonio? Su vida intachable, ¿correcto? Su vida sin pecado, las obras que hacía por medio del dedo de Dios o el Espíritu Santo. Recuerden ustedes que por allí el Señor tuvo un conflicto, o los judíos, ¿cierto? O los fariseos tuvieron un conflicto con el Señor cuando Él hacía todos los milagros, señales, prodigios, ¿cierto? Le decían, usted no hace milagros por Dios, sino por Belcebú. Y el Señor hace esa claridad, ojo, pilas, mucho cuidado, porque usted no le puede atribuir una obra
de Dios al enemigo, porque entra en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es el pecado imperdonable, aunque hay dos pecados imperdonables. La primera es la blasfemia contra el Espíritu Santo y la segunda es tener por inmunda la sangre del pacto mediante la cual usted y yo fuimos santificados. Es decir, en otras palabras, pisotear la sangre de Jesús. ¿Sí? Eso es importante, eso es lo que dice por allí Hebreos capítulo 9 en adelante, el versículo 27, si no estoy mal, o es Hebreos capítulo 10. Pero es importante tener eso allí claro. ¿Bien? Muy bien. Por esa razón, Jesús es el Hijo de Dios porque Dios dio testimonio acerca de su Hijo. ¿Bien? Ojo, volvemos al mismo punto, ¿cierto? Que estábamos analizando ahorita con Joana acerca de su pregunta. Entonces vamos a enlazar, ¿cierto? Vamos a enlazar lo siguiente. Vamos a realmente a generar una compatibilidad. ¿Listo? Cuando el Señor dice, yo y el Padre somos uno. ¿Por qué razón? ¿Cierto? La razón es esta, porque tenía comunión con Dios. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios porque tiene comunión con Dios. Juan capítulo 10, versículo 30 es el texto que analizamos. Yo y el Padre somos uno y vamos a analizar por qué razón son uno. Juan capítulo 8, ¿cierto? Versículo del 28 al 29. Entonces vamos a analizar varias cosas. Primero, le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy ¿quién? Pues el Hijo de Dios, el Mesías, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Observe lo que está diciendo aquí, me enseñó el Padre. ¿Cómo así? Primero, para que le enseñe el Padre es porque tenía una común unión. Observe que aquí hay una comunicación y aquí hay una común unión, es decir, tenían en común las cosas. Por eso dice aquí, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Es decir, todo lo que aprendía del Padre lo enseñaba su Hijo. Muy bien. Porque el que me envió conmigo está. Es decir, porque tengo una comunión con él. Bien. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Observen, cuando usted y yo tenemos la naturaleza del reino, ¿cierto? Y somos hijos de Dios, entonces usted y yo vamos a comenzar a agradar al Padre en todo lo que a Él le agrada. Perdónenme la redundancia. ¿Y cómo es el asunto? Cuando usted comienza a tener comunión con Él, recuerden ustedes, una cosa es conocer a Dios y otra conocer de Dios. Conocer de Dios me va a llevar a tener el conocimiento acerca de Dios, es decir, de relación, de relacionarme con Él, ¿correcto? Y hacer lo que a Él le agrada. Por eso el Señor aquí es muy enfático. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. ¿Se observan? Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 10. Observen con atención. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando hablamos del temor reverente, estamos hablando no de tenerle miedo a Dios, no es eso. El temor reverente es obedecer su palabra. Hay dos personas que fueron mansas en las Escrituras. Primeramente, ¿cierto? El Señor Jesucristo, porque desbancó a Moisés, ¿cierto? Anteriormente a Jesús, ¿cierto? Quien tenía ese privilegio era Moisés, ¿bien? Él era el hombre más manso sobre la tierra. ¿Por qué era el hombre más manso? Porque obedecía todo lo que decía el Señor sin cuestionarlo, ¿correcto? Por eso el Señor lo catalogó y le dio ese privilegio de ser el hombre más manso. Pero cuando llegó Jesús, lo destronó, ¿correcto? Quedó en segundo lugar Moisés, ¿bien? En el caso del Señor Jesucristo nos hace la claridad. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando está hablando de esa mansedumbre, está hablando en que obedece sin cuestionamiento alguno a su Padre. Por eso el Señor le hace esa claridad, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Por eso Él está conmigo. ¿Se observan? Nuevamente vamos al texto. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, observe, y aunque era hijo,
por lo que padeció, aprendió la obediencia. Observen, la obediencia a que su palabra. Y que habiendo sido perfeccionado, no que fuera perfecto, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por eso el Señor nos hace la claridad. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Observen con atención Juan capítulo 17, versículo del 21 al 26. Johanna, pon mucha atención a este texto, por favor. Y si quieres, subráyalo en tu Biblia, mejor dicho, hazle un asterisco, no sé, unos corchetes, pero muy presente con este texto para que des respuesta y presentes defensa de quienes te preguntan acerca de la vida eterna. ¿Listo? Observa con mucha atención Juan capítulo 17, versículo del 21 al 26. Dice la escritura, para que todos sean uno, observen con mucha atención, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Es decir, que se está hablando de unidad. En otras palabras, usted y yo tenemos comunión con Dios, ¿cierto? Usted y yo tenemos en común las cosas con Dios. Pregunta, ¿nosotros somos Dios? No. Lo mismo sucedió con Jesús. No porque fueran uno, ¿cierto? Porque dice, yo y el Padre somos uno, pero aquí nos está diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, en unidad, observe, unidad. Y esa unidad es tener en común las cosas. ¿Se observan? Observe con mucha atención. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les has dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, porque el amor con que me has amado está en ellos y yo en ellos. Por esa razón, cuando usted nace de nuevo, observe lo maravilloso aquí. ¿Por qué Jesús es el Hijo de Dios? Porque tenía comunión con Dios. Es decir, tenían en común las cosas. Es decir, el obedecimiento a su palabra. Bien. Cuando tú y yo, ¿cierto? Tenemos comunión con Dios y obedecemos a Dios, ¿cierto? Somos uno con Dios. Y eso no quiere decir que yo sea Dios. ¿Me hice explicar? Es porque hay una unidad perfecta. Por eso hacemos parte del reino de los cielos, porque el Señor ha dado esa naturaleza divina en usted y en mí por el poder del Espíritu de Dios. Se observa lo bonito que hay acá. Vea, cuando usted entiende esto, ¿cierto? Cuando usted entiende esto, sepa pues que usted, el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, cuando moran en usted, ¿cierto? Y usted tiene las cosas en común y hace lo que le agrada al Padre, somos uno. ¿Correcto? Volvemos al texto. Versículo 22. La gloria que me diste, observe, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Por esa razón, recuerde lo siguiente. Un ejemplo chiquitico. Cuando el Señor le dice al hombre, ¿cierto? Le dice al hombre, por tanto el hombre dejará padre y madre
¿cierto? Y se unirá a su esposa, a su mujer, ¿cierto? Y serán una sola carne, es decir, que ya no ve a Pepito y a Pepita, ¿cierto? Ve a una sola carne en propósito de unidad. Ese es el punto, que así como Dios, ¿cierto? Está compuesto del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Así nosotros, cuando llegamos a esa perfección en la unidad, ¿cierto? Entonces, somos uno con el Padre, con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo. Por eso tenemos comunión. Eso lo ganó Jesús para nosotros, tener comunión con Él. Tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Queda claro el punto acá, queridos? Joana. Sí, señor, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Tienen alguna, no sé, quieren hacer alguna precisión sobre este punto? ¿Quieren hacer alguna precisión, queridos? ¿O quedó claro? Porque este tema es un poquito complejo, ¿no? Pero ¿quedó claro? Lady, ¿vas a decir algo? O Lisette, o Julio, o el hermanito Orlando, Joana. Ah, Sí, Joana ya. señor. O Gladys. Bueno, Lisette, cuéntanos. Pastor, Lisette. ¿me escucha? Sí, sí, sí. Sí, sí, te Es escucho. que, pues para decir, pues él era Dios, pero cuando era el verbo, o sea, cuando estaba ya en el cielo. Es Y correcto. ya pues ya vino ya pues hombre, Correcto. porque si hubiera, no podía ser Dios acá en la tierra con nosotros. Es correcto. Sí, Es pastor. Muy bien. Hago la precisión. Hoy tenemos en la deidad, por eso el misterio de la piedad. Por eso, esa fue la primera clase que vimos, ¿no? Fue la primera clase que vimos para tener y establecer criterios importantes. Bien. Hoy tenemos en la deidad un privilegio y es que hay un hombre, ¿cierto? Y ese hombre fue hecho Dios. Y ese hombre hecho Dios es el Señor Jesucristo. Por eso merece la misma honra que merece el Padre y el Espíritu Santo. Se observan lo bonito. Lisette, ¿vas a decir algo, aportar o pregunta? Lisette. Una pregunta. ¿La salvación se puede perder? ¿La salvación se puede perder? En un nacido de nuevo es casi imposible. En un nacido de nuevo. Pero eso no quiere decir que no. Sí se puede perder. ¿Por qué razón? La escritura dice, el que persevere hasta el final o hasta el fin, observa la premisa, será salvo. El que persevere hasta ¿el fin de qué? Sea que llegue el Señor a las nubes o sea que el Señor nos llame antes de tiempo, ¿correcto? El que persevere hasta el fin. ¿Y perseverar en qué? En la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Perseverar en qué? Perseverar en el conocimiento claro y preciso de la persona de Jesús de Nazaret. Por eso recuerda, o para que tengamos una mejor precisión, Lisette, abre Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios, y léelo, Lisette. Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, por favor. Léelo. Primera de Corintios del 1 al 4. Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. 15. Sí, señora. Primera de Corintios 15, versículos del 1 al 4. Dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano.
Déjalo hasta ahí, Lice. ¿Listo? Observa que está diciendo lo siguiente en el versículo 2. Dice, por lo cual asimismo si retenéis, allí pues, te está dando otro verbo. ¿Me dices ese verbo? Porque dice Retener. retener. Si observas, dice, por lo que asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, observe, sois salvos. Si yo retengo la palabra, la doctrina, ¿sí? ¿A quién recibiste? ¿Quién es el evangelio? El evangelio es la persona de Jesús de Nazaret, ¿correcto? El evangelio es la persona de Jesús de Nazaret. Recuerda lo que dice por allí Apocalipsis capítulo 3. Y aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, ¿cierto? O oye su voz primeramente y abre la puerta, dice, yo entraré en él, ¿cierto? Cenaré con él y él conmigo. El propósito de unidad, ¿cierto? Si tú recibes a Jesús en tu vida, y obedeces a su palabra y a su doctrina, entonces eres salva. Si no, creíste en vano. ¿Sí observas? Eso es importante tenerlo claro. La salvación se puede perder si yo no lo retengo, si no persevero, ¿cierto? Si no lo recibo, ¿cierto? Todas esas condiciones importantes. Que eso fue una de las primeras clases que nosotros analizamos. Lógico, para un nacido de Dios es imposible, casi imposible. Mejor dicho, eso tiene que pasar algo extraordinario para que se eche para atrás, o sea, para que se vuelva al mundo. Las escrituras nos habla de dos tipos en las escrituras, o de dos personajes, Alejandro y Himeneo, ¿sí? Dos personas que retrocedieron, pero son dos, ¿correcto? Fueron dos personas, ¿sí? Que está registrado en las escrituras, que volvieron atrás después de haber conocido. Quiero que abras Hebreos capítulo 10. Es que casi sí, esto es de volverse para atrás, es que es mejor dicho, es algo casi imposible. Pastor, Señora. pues, o sea, ahí lo que se dice que si la salvación se pierde, no sería más bien, porque la salvación está ganada por el Señor Jesús, no sería más bien, pues se pierde la persona, que, o sea, puede que, o sea, Sí, no estás sé, en lo correcto, la salvación no se pierde, lo que se pierde es la persona. sí, porque la persona decide, o sea, ya la tenemos, Dios mío, Señor, conocer, pero en un pequeño descuido que por cualquier cosa sería perderse, pero sería la persona o sea, digo, no sé, pastor. Mira, ese razonamiento está interesante. Si bien es cierto, el Señor Jesús, ¿cierto? Murió por todos para salvación, ¿cierto? De todos, sin acepción alguna, ¿cierto? Sin acepción alguna en cuanto a las personas. Pero soy yo el que decido si me salvo o me pierdo. Observe lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, o sea, ojo que aquí dice, si pecaremos voluntariamente, o sea, que lo hago, ¿sí? De manera consciente, voy a pecar. No que no lo hagan de manera, no, todos pecamos. Recuerden lo que dice también allí el apóstol Juan, ¿no? El apóstol Juan, cuando nos enseña en sus cartas, que decir que nosotros no pecamos, sí pecamos, de alguna u otra manera pecamos. Que no lo hacemos de manera voluntaria es diferente, pero sí podemos pecar. Y nos dice, abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí es así? En ese mismo sentido, es diferente que uno peque por circunstancias, pero que no lo hagas de manera voluntaria, porque ahí es la diferencia, pecar de manera voluntaria. Observen como dice acá. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, ¿cuál conocimiento? Lo que ustedes y yo estamos recibiendo aquí. Pues esto es delicado, queridos, esto es muy delicado. Pues después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Usted no puede volver a coger al Señor Jesucristo y colgarlo en la cruz. Ya no queda más sacrificios, ¿cierto? Sin una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios,
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Se observe? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso es importante. Entonces, yo no sé por qué me desvié por ese sentido. Bueno, pues el Señor lo guía a uno, ¿no? Pero importante. La salvación, para que se pierda la salvación o para que una persona se pierda, es que es muy difícil. O sea, es muy difícil después de que usted ha gustado del don celestial. Cuando usted ya conoce a su Señor, o sea, es muy difícil que se eche para atrás porque usted ya conoce quién es su Señor, ya conoce quién es Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de la Virgen María, ya sabes quién es tu Redentor, tu Salvador, qué pagó, ¿cierto? Muy difícil, es más difícil, ¿cierto? En otras palabras, es muy difícil que una persona pues se pierda, ¿sí? Muy difícil, a menos de que incurra en pecado voluntario. Ya no hay nada más que hacer. O sea, eso, ya no hay nada. Mientras tengamos usted y yo vida, ¿cierto? Y el Señor tenga misericordia, tendremos opción. Siempre tendremos opción. Porque Dios es misericordioso. Tardo para la ira y grande en misericordia. Y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Muy bien. ¿Qué horas son ya? Adelantemos, adelantemos. Bien. Otro aspecto importante de por qué Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús es el Hijo de Dios? Porque Jesús tiene la sustancia de Dios. ¿Cuál es la sustancia de Dios? La imagen y semejanza de Dios. Bien, Jesús el Hijo de Dios tiene la imagen y semejanza de Dios. Bien, Génesis capítulo 1, versículo 26 dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo el animal que se arrastra sobre la tierra. Observen con mucha atención cuando se habla de imagen y semejanza. Bien, son dos cosas totalmente diferentes. Recuerde que la imagen de Dios, hay que hacer una precisión, Dios es amorfo, o sea, no tiene forma definida. Bien, recuerde por allí lo que nos enseñaba Isaías capítulo 40, ¿cierto? Cuando analizábamos ese texto, ¿sí? ¿Con qué vamos a comparar al Señor? Ni siquiera con las cosas creadas, hechas acá, ¿cierto? No lo podemos comparar, ni con efigie de varón, ni con efigie de animal, con nada. Porque Dios no es como nosotros, Dios es espíritu, ¿bien? Cuando está hablando de su imagen y está hablando de su semejanza, la imagen de Dios radica en un sentido y es el amor. Dios es amor. ¿Bien? En ese sentido, cuando se habla de semejanza, es el poder y la autoridad que tiene Dios para gobernar el universo. Por esa razón le dice a nuestro querido amigo Adán, ¿sí? El primer hombre, le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. La semejanza es para que gobernara, para que fuese señor de la creación que Dios había puesto a los pies, ¿cierto? En las manos de Adán para que las administrase, para que la cuidase, ¿cierto? Por eso el Señor le pone un trabajo a nuestro querido amigo Adán. Le dice, hágame un favor, lábreme el huerto de Edén. Usted tiene que trabajar, tiene que ponerle el nombre a los animalitos, ¿cierto? Entonces el Señor nos da esa autoridad. Bien, nos da esa autoridad. Muy bien, en ese mismo sentido, hay que hacer esa precisión. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Analicemos este texto. Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, ojo, ¿quién es el resplandor de su gloria? El Señor Jesús. Dice, y la imagen misma de su sustancia. ¿Cuál es la imagen misma de su sustancia? Dios es amor. Esa es la sustancia de Dios. El amor. El amor. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, Juan capítulo 14, versículo 9 nos dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? El que ha visto a Jesús, ¿cierto? Ha visto al Padre. ¿Y por qué razón? Porque Jesús era todo un amor. Porque dio su vida en rescate por nosotros. Porque entregó su vida por amor. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Porque Él es amor. Bien. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 7 al 8. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 7 al 8 nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, observe, es que esto es maravilloso, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando yo amo, ¿cierto? He nacido de Dios porque viene la sustancia a derramarse sobre mi vida. ¿Y cuál es la sustancia? El amor. Y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Se observan? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es constriñir? Que nos aprieta fuerte. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Se observan? Dios es amor. La sustancia, la imagen de Dios, para que usted lo tenga. Imagen, cuando dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, es igual al amor de Dios. Cuando hace referencia a la semejanza, es la forma de la autoridad que Dios le dio al hombre para gobernar, para administrar. ¿Se observa? Y eso es lo que nos está diciendo aquí Hebreos 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Voy a reiterar ese texto porque me parece fundamental. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ya sabe cuál es la sustancia de Dios, ¿no? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es decir, cuando aquí está hablando de la semejanza de Dios, o sea, la autoridad que tiene. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Muy bien. Espero que este aspecto haya quedado allí claro. Otro aspecto, ¿por qué Jesús es el Hijo de Dios? Porque nació santo y permaneció santo. Nació santo y permaneció santo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea, nunca pecó. Lucas capítulo 1, versículo 35. Volvemos al texto que a cada momento lo reitero. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, por esa razón nació santo. Y Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Se observa? Sino uno que fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, es decir, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, nació santo y permaneció santo. Santo. Bien, importante eso. Y creo que vamos a terminar con terminamos este aspecto de por qué Jesús es el Hijo de Dios, terminamos con este punto. Y es porque nació salvo, pero nació también para ser condenado por nuestros pecados. Es el único que nació salvo, pero con expectativa de condenación. En cambio nosotros nacemos perdidos, condenados, pero con esperanza de salvación. Es al contrario. Jesús nace salvo, ¿sí? Pero con esperanza, con expectativa de condenación. Nosotros nacemos en pecado y como la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Nacemos condenados. Pero la diferencia es que nosotros tenemos esperanza
de salvación. Bien, Lucas capítulo 1, versículo 35 nos dice, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, que hace el santo y al haber sido concebido, ¿cierto? Dentro del reino de Dios, pues nace con salvación, nace salvo. Bien, Lucas 1:33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Por eso Lucas nos hace esa precisión. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Aquí está hablando de que él es salvo. Hechos capítulo 13, versículo del 33 al 35. Dice lo siguiente, Hechos 13, versículos del 33 al 35 manifiesta. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo. Segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a aquel que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí nos está hablando de salvación, pero nos está hablando también y nos va a hablar de condenación. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías 53, versículos del 2 al 5. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Muy bien. Hasta aquí hemos terminado nuestra clase acerca de por qué Jesús es el Hijo de Dios. Bien. Ya casi vamos a terminar la primera pregunta de quién es Jesús. Nos falta. ¿Por qué Jesús es el Cristo? ¿Cierto? ¿Y por qué Jesús es el siervo? Para cerrar realmente la parte de quién es Jesús de Nazaret. ¿Bien? ¿Tienen preguntas? ¿Todo claro? Creo que todo está claro. No les dé ni pena ni miedo preguntar, porque no, venga, a veces uno dice, venga, yo no entendí, por favor me explica, tranquilos. Si no entienden, 10 veces les explico, ¿correcto? Para eso estamos, para edificar el cuerpo de Cristo, y más si es para salvación. Entonces, eso es muy importante. Sin embargo, si tienen dudas o preguntas, pues las podrán hacer más adelante. Bien, o si quieren hacerlo, de una vez despejamos esas dudas. ¿Quedó claro, hermanita Gladys? Sí, señor. Muy bien, Sí. hermanito Julio. Hermano Alexander. ¿Claro el asunto? Sí, señor. Listo. Hermanita Lisette. Sí, señor. Muy bien. Hermanito Orlando. Dios te bendiga, Orlando. La hermanita Johanna, ¿quedó claro el asunto? Sí, señor. Muy bien. Y en el caso de Lady, ¿quedó claro el asunto? Sí, sí, señor. Súper, hiper, mega claro. Me gustó esa parte la parte de la sustancia, que la sustancia de Dios es amor, que la semejanza es la autoridad para gobernar. Bueno, varias cositas chéveres, muy chéveres, por aquí, gracias.
Entonces vamos a orar y damos por cerrada nuestra enseñanza de hoy. Amén. Oh, ¿por qué? ¿Me ayudan con el